Hello. Bueno, primera clase de astrología, ¿sí? Vamos a ver cómo sale este experimento. Esta clase inicial voy a hablar del ascendente, que es como lo que ganó, y de la carta astral, ¿sí? Y un poquito de cómo se lee, que fueron como las principales preguntas. Recuerden que la dinámica es la siguiente. Yo voy a plantear la consigna, voy a tocar algunos temas generales y el lunes, que les voy a dejar todos los detalles acá en, en el posteo, vamos a profundizar. Esa es la clase presencial. No voy a profundizar online, sino voy a responder preguntas. Después, más adelante veremos, pero ahora hay que aprovechar el mix de, de visual, es decir, audiovisual y presencial. Bueno, arranquemos. Lo primero que quiero arrancar es en términos de qué es una carta natal y cómo se lee en el fondo. Voy a ser bastante como radical, por decirlo de alguna manera, pero voy a dar mi opinión. Es mi opinión y es un poco distinta. Eh, para mí, alguien me preguntaba una pregunta súper buena, ¿por dónde se empieza a estudiar astrología? La respuesta a eso es por lo que te llame la atención. Creo que la astrología, y para quienes han estudiado, es algo que necesita curiosidad. Si vos no tenés curiosidad, no podés aprender esto porque es inconmensurable el universo que se abre. Y lo otro que tiene es que es información. Entonces te empieza como a rajar la vida. Yo en lo personal no soy partidaria de enseñarlo ordenado. Y creo que también esa es una de las razones por las cuales me cuesta como hacer clases más tradicionales. Porque creo que a la larga, más a la corta que a la larga, uno genera como un daño porque las personas que en general estudian estanco, es decir, primero signos, después casas, después planetas, después aspectos, ¿sí? Y después tips de lectura. Les cuesta un huevo porque ya en la cabeza tienen todo separado y leer es un arte. Leer es un arte, es como un proceso de trance. Y cuando tenés dos ideas tratando de unir Venus en cáncer, cáncer, hogar, emociones y Venus, amor, voluntad, y uno trata de unir palabras, olvídate, nunca aprendés. Siempre es como que sentís que la cabeza se está forzando a unir frases. Creo que eso pasa por la metodología. Entonces, para mí, la mejor forma de aprender astrología es todo mezclado. Todo. Es decir, tenés ahí ver el mapa astrológico, ver las rayas, qué son cada raya, ver los símbolos, lo que te llama la atención. Tenés que dejar siempre desde el momento cero, debe ser mágico, te debe conectar con el misterio de la vida. La astrología es una tecnología, ¿sí? Entonces vos tenés que tener la curiosidad de cómo usarla, porque si no, olvídate, no sirve. Es la posición de los planetas al momento de nacer. Y otra cosa que también es mi opinión. Yo creo que una carta natal es un conjunto de llaves, ¿sí? Que permiten comprender la información del individuo. Pero la información del individuo está en el campo. Lo que uno hace cuando lee una carta es leer el campo de la persona. Porque la radix se llama la carta natal o carta astral, ¿sí? Es como la posibilidad, la potencialidad. A medida que la persona va viviendo, es como que se fuera desarrollando una espiral que obviamente nos falta como tecnología, no lo podemos ver, pero esta carta natal con la que la persona nació, la posición de los planetas cuando nació, se va como abriendo, es como una fuente de agua, como que va creciendo. Entonces, dependiendo del momento de su vida, hay un chorrito más arriba, cambia de colores, se desvía, se polariza, depende de quién te crió,
depende con quién estás casada, quiénes son tus amigos. Es como que la carta se va moviendo, cada revolución solar, cada tránsito va ta, 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 como generando improntas, ¿sí? Entonces, es dinámica. Entonces, lo más importante es que uno tiene que entender que la información no está en el papel, la información está en la persona. Lo que yo hago cuando leo una carta es usar la carta para escuchar mejor a la persona, para leer mejor el campo de la persona, pero jamás leo la carta. Yo personalmente no considero que la carta es la información. Yo considero que la carta es la llave para que abre el mundo de la persona y que uno pueda empezar como a leer desde dónde mira la vida, desde dónde está focalizado, dónde se polarizó, qué no ve de su información. Pero es una guía para escuchar mejor, como Caperucita y el Lobo, ¿sí? Ese es el primer punto. Entonces, para esto es como clave. La gente que considera que la carta es la información de la persona o determina el funcionamiento de la persona, pierde flexibilidad, pierde asombro y nunca logra leer bien. Como que se atolondra, ¿sí? Es como que... Entonces uno tiene que jugar con eso, como de entrar en la información del otro y escuchar, ver su corporalidad, las palabras que utiliza, el cómo cambia, porque en realidad leer una carta es un acto de servicio, es un acto de amor profundo en donde uno está poniendo la traducción, ¿sí? Lo que hace uno es leer, traduce la información que el otro no puede ver o no entiende bien, pero el mundo es del otro. Entonces la otra persona te está abriendo como toda su disposición. Eso es un punto súper importante. La intención con la que uno aprende astrología. Yo creo que aprender planetas por casas y lo que simbolizan los signos y todo ese tipo de cosas es malísimo. Es como que está bien leer y leer desordenado, leer lo de las cartas, leer lo de los signos, ¿sí? Empezar a entender cuál es la diferencia entre casa 4, la luna, ¿sí? Y cáncer. Porque hay una correlación, cada planeta rige una casa y a veces a uno se le mezcla y dice, pero esto es todo lo mismo. ¿Y por qué no está entendiendo nada? Porque está entendiendo con la cabeza. Entonces eso es súper importante, como atreverse y comprender que es una llave para entender el mundo de la persona, pero jamás determina el funcionamiento de la persona. Entonces, por ejemplo, yo que tengo la luna en Capricornio, no soy igual a otro que tiene la luna en Capricornio. Por más que uno trate de hacer simplismo y yo haga los horóscopos con los tránsitos y vea el signo solar de cada persona, es una potencialidad. Pero el cómo la persona lo vive, cómo lo elige, es el despliegue de destino. Ya estoy mirando la hora, las 8 minutos. Vamos a profundizar más adelante. Hay 3 conceptos básicos, ¿sí? Libre albedrío, destiny y fate. En inglés es más fácil, porque en español sería destino y fortuna. Estas 3 cosas se entremezclan. La carta, la función, estudiar astrología es aprender a ser oráculo. De uno o de otros, dependiendo de tu intención. Y un oráculo, la función más antigua, recuerden que yo enseño astrología helénica, yo no hago astrología psicológica, es una astrología teúrgica, es una astrología esotérica que lo que busca es potenciar. Por eso también que mis lecturas, que quienes han participado del programa o les he leído la carta en el coaching, son muy al hueso, son muy... te desestructura, porque justamente es para despertar el Dios interno que vive dentro de vos. Ese es el origen de la teurgia. 9 minutos. Bueno, el ascendente, ¿sí? El ascendente es como... ¿Qué pregunta? Que lo vamos a profundizar en vivo.
Pero el ascendente está marcado por la hora en la que naces, ¿sí? Y el lugar físico, el lugar de la tierra. Para los pueblos antiguos era el camino del alma y me preguntaban si uno vive por el ascendente o no. Yo en lo personal, de todas las cartas que he leído muchas, depende de muchas cosas. Depende si el regente de la carta, que es el planeta del ascendente, está potente, se nota, ¿sí? Yo soy ascendente Piscis y se me nota la piscianés. Pero es una mezcla, uno siempre tiene mezclas. Hay momentos de tu vida en donde está más exacerbada, por eso les digo que es como una fuente de agua, está más exacerbada un lugar. Si el contexto en donde creciste incentivó una parte de tu carta, es muy probable que uno se polarice y se quede ahí. Entonces no es así tan simple. La astrología no tiene tips, eso es lo otro, que yo entiendo que uno trata de aprender así como mecánicamente. Pero es un arte para para entendernos y para entender al ser humano y para entender como la cosmovisión más grande. El tema del ascendente está muy vinculado con el concepto de alma, con el concepto de psiquismo, con el concepto eh, como más profundo de identidad. No es tan fácil y es una energía que en lo personal y por el tiempo que yo llevo trabajando, a la persona le hace bien, ¿sí? Te salga fácil o no, vibrar con la energía de tu ascendente es súper importante, es súper relevante. Así que bueno, hasta acá les voy a dejar todas las instrucciones porque después no puedo subir el video a Instagram, ¿sí? Por eso veo tanta la hora, los minutos. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar todas las instrucciones para quienes quieran, reserven y nos vemos el lunes a las 7 en William Morris y profundizamos esto de el ascendente y la carta natal, que es como la clase inicial. Bueno, un beso.